Buenas tardes, mi nombre es Cristian Santiago Hurtado Ríos, acá con mi compañero Iván Castillo. Pertenecemos a segundo semestre de Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Este video lo diseñamos para presentarles las lesiones de fracturas óseas. Son lesiones óseas. Entonces tenemos tres tipos de lesiones óseas que son fisuras, luxaciones y subluxaciones y las fracturas. Entonces vamos a empezar con ¿qué es una fisura? Entonces, una fisura es la ruptura incompleta del hueso. Entonces así como lo podemos ver acá en esta imagen, podemos ver lo que es una fisura. Entonces fisura, la ruptura incompleta del hueso. Así como podemos ver, tiene como una línea en este hueso y esta pequeña línea es la fisura. También tenemos lo que son las luxaciones y subluxaciones. Entonces tenemos una luxación. Entonces, ¿qué es la luxación? La separación permanente de las dos partes de la articulación. Como pues las luxaciones más frecuentes las podemos ver que son las del hombro. Entonces tenemos estas y ahora tenemos las subluxaciones. Entonces, la subluxación es el desplazamiento parcial de la articulación, como lo podemos ver acá en esta subluxación de fémur. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a la clasificación de las luxaciones. Entonces tenemos luxación anterior refiriéndonos a que la luxación, digamos en este caso, a que como podemos ver el húmero cogió y se luxó hacia adelante. Entonces podemos ver que este húmero se luxó hacia adelante, entonces adelante sería anterior. Tenemos la posterior, así como podemos ver ahora, el húmero se fue para atrás. Y ahora tenemos la luxación inferior, que es que todo el húmero sale de la escápula hacia abajo. Entonces esta sería la luxación anterior. Bueno, entonces vamos a hablar de qué es la fractura. Pero para primero tenemos que entender que la fractura... Entonces, fractura. Entonces la fractura es la ruptura total o parcial del hueso por diversas causas que pasen. Entonces esto conlleva la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Entonces tenemos tipos de estas fracturas. Entonces tengamos acá según tipo de exposición, que es esta. Podemos ver fractura cerrada y fractura abierta. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la cerrada de la abierta? Porque la abierta tiene una exposición ósea. Entonces, al tener esta exposición ósea, tanto de tejido como de hueso, podemos interpretar que esta fractura sería abierta o cerrada. Ya cerrada no hay exposición ósea y se ve el miembro superior, ya sea inferior o superior, lo podemos ver con mucho edema, así hinchado, lo podemos ver así como lo vemos acá en la imagen. Entonces, cerrada, abierta. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las fracturas transversales. ¿Qué es una fractura transversal? Entonces, esta fractura es aquella en la que la ruptura se produce en una línea recta a través del hueso. Entonces podemos ver como una línea recta, como una línea horizontal, así como lo vemos acá en esta imagen de esta ruptura, de esta fractura transversa de un pie. Entonces también tenemos las fracturas lineales. Entonces, estas son aquellas en las que la fractura se produce en el mismo sentido del eje mayor del hueso y no se mueven de ninguna parte del tejido óseo. Esta fractura, como podemos ver acá, se puede ver muy bien en el cráneo. Por cizallamiento se produce cuando el hueso es sometido a una fuerza de dirección paralela u opuesta, originándose una fractura de trazo horizontal. Fractura por tracción se produce cuando dos fuerzas actúan de la misma dirección y sentido, divergentes del hueso. Al hacer esto, una mala fuerza, se puede generar una ruptura acá en esta zona. Fractura por compresión se refiere a una fractura de un hueso causada por el exceso de presión, generando así la ruptura. Al hueso se puede generar una ruptura. Fractura por torsión se produce cuando un extremo óseo está fijo y al otro sufre una rotación o cuando ambos experimentan la torsión. Sería en esta zona. Al intentar girarlo, el hueso no da y se genera una fractura.
Fractura por angulación o flexión. Se produce cuando los extremos de un hueso fracturado se desvían y de su posición anormal se inclinan en un ángulo. Está el hueso, se genera la ruptura y tienden a torcerse, generando un ángulo diferente. Fractura oblicua no desplazada. Esta es una fractura del hueso en forma inclinada en la que no hay separación de dos extremos fracturados. Se genera la fractura y no hay inclinaciones, no hay nada de separación, simplemente se genera la ruptura. Fractura oblicua desplazada. Es una fractura del hueso en forma inclinada en la que existe una separación de los extremos fracturados. En caso de esta zona se podría partir el hueso y se desplaza. Este quedaría hacia este lado y este quedaría hacia este lado. Fractura en espiral. Esta es aquella en la que la rotura se produce de forma espiral alrededor del hueso. Podría generar una ruptura tipo espiral, como ya todos podemos entenderlo. Fractura fragmentada o conminuta. Es cuando el hueso sufre una ruptura total y queda dividido en varios pedazos pequeños y generando un desplazamiento, generando aún más daño. Fractura por avulsión. Una fractura por avulsión ocurre cuando una lesión hace que en su ligamento o un tendón arranque un pedazo pequeño de fragmento conectados a este. Este tipo de lesión puede presentarse en zonas donde hay una gran cantidad de ligamento. Por ejemplo, podría ser las muñecas, tobillos, etc. El codo, la pelvis y demás.